one, we're live. Good afternoon. I'm so honored to be a part of this webinar this afternoon. Muy buenas tardes. Estoy honrado de ser parte del webinar esta tarde. And I look forward to sharing with you some of the things we have learned about scleral lenses over the many years that we have been fitting them. Y vamos a compartir esta tarde con ustedes muchas de las cosas que hemos aprendido sobre lentes esclerales en los muchos años que llevamos trabajando con ellos. So just to start off, this is just my standard disclosure regarding my relationship with Boston Sight and the services we offer. Y esta es básicamente la información con respecto económica de lo que he trabajado con Boston Sight a través del tiempo y de los años. With scleral lenses, there are many indications for them, and they can be divided into several broad categories. Hay muchas indicaciones para lentes de contacto esclerales y estas son los diferentes grupos en los que lo hemos dividido. The first one are for patients with conditions that affect their vision that other treatments such as contact lenses and spectacles cannot fully correct. La primera es para este tipo de pacientes en los cuales quizás los espejuelos no pueden ser una solución para corregir su agudeza visual. Patients with keratoconus, for instance, can wear scleral lenses comfortably with vision similar to corneal gas permeable lenses. Los pacientes con keratoconus, por ejemplo, pueden utilizar lentes de contacto esclerales cómodamente con una visión similar a los gas permeables, pero sin el problema del inconfort que los lentes corneales pueden proveer. But they are much more comfortable than corneal gas permeable lenses. Y son mucho más cómodos, obviamente, que los lentes corneales. Also, because scleral lenses vault over the cornea, any irregularity in the cornea does not affect the fitting of the scleral lens. Sabemos que los lentes esclerales van por encima de la córnea y por tanto cualquier irregularidad en esta no afecta al que podamos adaptar estos lentes esclerales. With gas permeable lenses, corneal irregularity presents more of a challenge for fitting. Con los lentes corneales, obviamente, la superficie irregular es un desafío mucho más grande si lo comparamos con un lente escleral. A second broad category for scleral lenses is for ocular surface disease. Una segunda categoría importante como indicación de lentes esclerales es la enfermedad de la superficie ocular. These conditions often result in many symptoms and also a poor ocular surface. Estas condiciones muchas veces conllevan muchos síntomas oculares y una pobre superficie ocular. Scleral lenses are effective in providing relief and protecting the surface for these vulnerable patients. En estos casos, el lente escleral sirve o tiene una función dual, provee comodidad, además de proteger la superficie ocular y nos provee comodidad, como dijimos anteriormente. We have found over the years many benefits to scleral lenses, but at the same time, they can result in poor outcomes if one is not careful. Hemos visto por los últimos años muchos beneficios que nos proveen los lentes esclerales, pero a la misma vez podemos ver resultados que no son los adecuados si no tenemos mucho cuidado. Hence, the title of this lecture is The Good and the Bad That Can Occur with Scleral Lenses Over a Longer Period of Time. Por tanto, el nombre de esta charla es Lo bueno y lo malo que puede suceder durante el uso de lentes esclerales a través de un periodo largo de tiempo. Some of the poor outcomes that we will review here are poor responses to limbal compression, Algunas de las cosas malas que pueden suceder es compresión a nivel del área del limbo, haptic impingement, pinchamiento de las hápticas en el tejido conjuntival and the fitting of a scleral lens over a glaucoma tube. y las adaptaciones de lentes esclerales encima de casos donde hay tubos, como por ejemplo de glaucoma. However, fitted correctly, scleral lenses can offer a wide range of therapeutic benefits. Pero si se adaptan adecuadamente, podemos ofrecer una buena solución terapéutica en estos casos. We will review some cases that have great outcomes over the long term.
Vamos a repasar algunos casos en los cuales tienen un desarrollo excelente a través del tiempo. Before we get into the specifics, I'd like to review one of the key things to remember when fitting a scleral lens. Antes de entrar en áreas específicas, me gustaría repasar algunas de las partes claves cuando adaptamos un lente escleral. And that is the limbus, where limbal stem cells reside. Y uno de ellos es el limbo, donde están las células madres. These cells have many functions, including serving as a barrier to conjunctival tissues and vessels. Estas células tienen un montón de funciones, entre las cuales está servir como una barrera para proteger los tejidos conjuntivales y los vasos sanguíneos en esa área. In addition, they are the originator of many corneal cells. Y también son las que originan muchas de las células corneales de ese tejido. Compression or a poor fitting scleral lens in this area can have poor results over time. Obviamente la compresión o una pobre adaptación de lente escleral en esa área nos puede proveer pobres resultados al final del día. So let's get started with some bad things that can occur with scleral lenses. Vamos a comenzar con de las cosas malas que pueden suceder cuando usamos lentes esclerales. Here is a case of a patient with Stevens-Johnson syndrome who was fit originally in 2005. Esto es un caso de un paciente de 62 años, fémina, con diagnóstico de síndrome de Stevens-Johnson y se trataba con el sistema PROCED desde el 2005. Among other things, patients with SJS, Stevens-Johnson syndrome, have limbal stem cell deficiency. Una de las cosas que encontramos en pacientes con el síndrome de Stevens-Johnson es deficiencia de las células madres. This is often seen as neovascularization from conjunctival blood vessels into the cornea. Y por eso es que podemos apreciar la neovascularización de los vasos conjuntivales en la córnea. This patient was originally fit in 2005, and though there are some vessels growing into the cornea from the nasal aspect, it is largely quiet. Este paciente originalmente fue adaptado en el 2005 y aunque se ven algunos vasos sanguíneos creciendo en el aspecto nasal, está relativamente tranquilo. However, when the patient came back in 2009, this was observed. Note the significant increase in neovascularization that was extended into the central cornea. Cuando el paciente vuelve en el 2009, vean la extensa neovascularización que tenemos ahora en el aspecto nasal, si lo comparamos como estaba antes. What we observed was that the fit had changed and there was significant limbal touch nasally. Lo que observamos fue que la adaptación había cambiado y lamentablemente teníamos toque en el área nasal del limbus con el lente que se estaba trabajando el paciente. She was refit with a lens that had a higher volt, and specifically more clearance was added to the limbal area to avoid compression in the limbus nasally. Lo que se hizo para resolver el problema fue básicamente readaptar el paciente con una área de mayor clearance, mayor volt, o saltar más esa área específicamente para no tocar el área del limbo y evitar la compresión a nivel nasal. This is a profile of the lenses. The red is the original one. Este es un perfil del lente. La línea roja corresponde al lente inicial. And the black is the new lens with more clearance, especially near the limbus. Y el negro es el perfil del lente nuevo con más espacio, más clearance, específicamente en el área del limbo. This was a PROS device where we can manipulate points on the lens. Esto es un aparato PROS donde se puede manipular cualquier área del lente. But even so, this can be achieved with reverse geometry lenses or base curve changes and designs that separate base curve from sag height. Esto se puede lograr utilizando geometría inversa en cualquier lente escleral y también manipulando las diferentes curvas que tiene el lente y así saltar esas áreas que estaban comprometidas. The goal of these changes is to increase the limbal clearance and to avoid limbal touch.
La meta con esos cambios fue, obviamente, evitar el toque en el área del limbo y poder saltar esa área sin compresión ni lastimar los tejidos. After refitting the patient returns with an improved surface and neovascularization is now inactive. Como puedes ver, después que se readaptó ese paciente, el paciente vuelve al tiempo y podemos ver una mejoría en los tejidos oculares, mucha menos neovascularización, el ojo está más claro. So by raising the limbal clearance, the blood vessels now are not active. Así que el efecto de levantar o crear más espacio en el área del limbo nos ayudó a que hubiera menos neovascularización. The next topic is haptic compression. El próximo tópico es la compresión de la área de las ápticas esclerales. Here are some prominent examples of compression caused by a haptic that is too tight. Aquí vemos un ejemplo bastante avanzado de cómo hay demasiada compresión por esas ápticas en el tejido. These are observed because the underlying vessels in the sclera are compressed and blood flow is restricted. Lo podemos observar simple y sencillamente porque esos vasos sanguíneos en la esclera están siendo comprimidos por el lente y el flujo sanguíneo está restricto. Note, compression is easier to see in red injected eyes than in white quiet eyes. Obviamente esa compresión es más fácil verlos en ojos que están ya rojos de por sí que en ojos que están blancos y quietos sin problema ninguno. This doesn't mean that there isn't any compression in these patients. It just takes a little more effort to see. En ojos que están totalmente blanquitos y tranquilos, es muchas veces un poco más difícil poder observar cuánta compresión está ejerciendo las ápticas de ese lente. The same patient was refit into looser haptics that aligned with the underlying sclera. Este mismo paciente fue readaptado y se ajustaron las ápticas de una manera más suelta, más plana, para poder alinear mejor las ápticas con la esclera. And now you can see the natural course of the scleral vessels with no areas of blanching. Y ahora, como pueden ver fácilmente, se puede ver cómo estos vasos esclerales o conjuntivales siguen el curso natural y no hay áreas de blanqueamiento. Overall, the eye is less red also. En términos generales, pueden notar que el ojo está mucho menos rojo ahora y más natural. In contrast to compression, where the haptic is pressing down on the sclera over a large area, impingement is focal and localized to the very edge of the haptic. En contraste con como cuando hay pinchamiento o cuando hay blanqueamiento, perdón, en el caso de pinchamiento, que es lo que vemos acá, es un área un poco más localizada y no tan extensa como en el caso de cuando hay blanqueamiento. These slides show where the compression cuts off the circulation in a particular vessel. Podemos ver en este caso cómo ese pequeño pinchamiento hace una compresión del vaso sanguíneo, se corta el flujo sanguíneo bien localizada y es bastante sencillo de ver. And the corresponding conjunctival staining when the scleral lens is removed. Y podemos ver también la tinción conjuntival una vez que se remueve ese lente y aplicamos fluoresceína, cómo se puede apreciar esa marca en la conjuntiva. Longer term, impingement can result in hypertrophic nodules that become an acute issue. Este tipo de pinchamiento, si se deja sin trabajar al tiempo, pudiera crear un nodo hipertrófico que pudiera afectar básicamente la adaptación. This patient came in wearing a scleral lens that was fit at another clinic and reported tenderness. Este paciente venía adaptado con otro tipo de lente escleral, llegó a nuestra oficina para ser trabajado y reportaba un poco de molestia en la parte inferior y que corresponde con estas fotos que tenemos aquí a la mano. He said the tenderness was in the inferior and that corresponded to these pictures. El paciente decía que esa molestia correspondía al área inferior. Si se fijan en las fotos, es donde está lastimando el área, el lente. You can see the localized inflammation
corresponding to the impingement. Podemos ver la inflamación localizada inferior que corresponde al área del pinchamiento. There are several ways to treat this. The best way is to stop contact lens wear completely. Hay varias maneras de cómo trabajar un caso como este. Una de ellas es descontinuar totalmente el uso de lente escleral And then refit into a flatter haptic. y una vez que pase el tiempo readaptar con unas ápticas más planas. If the patient is not able to discontinue wear, then he or she can be refit, as we did here, into a larger diameter that overlaps the area. Si por X o Y razón el paciente no es capaz de poder descontinuar el uso de un lente escleral por la visión, por su trabajo, por lo que sea, también se puede readaptar a este paciente con un diámetro más grande que vaya por encima del área que estábamos lastimando. This option may take a little longer for the nodule to resolve. Esta opción pudiera tomar un poco más de tiempo en que se resuelva o baja la inflamación de ese nódulo. Another option is to use topical steroids to reduce inflammation, but we usually withhold this option until it is absolutely necessary. Obviamente, otra opción para un caso como este es usar esteroides tópicos para reducir la inflamación, pero usualmente utilizamos esa posibilidad como último recurso. Another category of lens fitting that we should be careful of is fitting over a glaucoma tube. Otro tipo de adaptación, la cual requiere bastante pericia y no es tan fácil, es cómo adaptar por encima de un tubo de glaucoma. These tubes offer an obstacle on which a scleral lens may cause irritation. Whoops. Estos tubitos se convierten en un obstáculo, los cuales pueden básicamente causar irritación si está mal adaptado un lente escleral. Many times we can successfully fit over these tubes with smart channels or microvolts and other design features in certain lens designs. Muchas veces es posible hacer una adaptación por encima de ese tubito con lo que llamamos los smart channels o canales inteligentes, microvolts o otros tipos de diseños dependiendo del trabajo y el lente que trabajemos. But one needs to be careful not to irritate the tube. Pues tenemos que tener mucho cuidado de no irritar el área donde está el tubo. This patient was a previous scleral lens wearer that we fit who subsequently had a tube shunt. Este paciente utilizaba un lente escleral anteriormente y hacía falta hacer la adaptación para evitar el problema con el tubo. He required a scleral lens as he had a history of surface breakdown and corneal ulceration. Requería un lente escleral y tuvo historial de ulceración corneal. We attempted to refit him with the goal to maintain the front surface and in the process not compromise the tube. La meta era ir por encima del tejido sin lastimarlo y no afectar para nada la función del tubo que trabajaba para la glaucoma. We fit him with his original lens, and after a 3-hour wear time, we examined him. Se adaptó con el lente original y después de 3 horas utilizándolo, verificamos qué era lo que estaba sucediendo. And there was clearly staining on the tube as a result of the scleral lens. Y vimos claramente cómo tenía tinción en el área, o sea que estaba lastimado. Over time, this erosion may perforate the tissue and expose the underlying tube. Con el tiempo, si no tomamos cartas en el asunto, esa erosión pudiera perforar el tejido y exponer el tubo que está debajo de este. So we had to design a better lens. Por tanto, no podíamos, la única solución era diseñar un mejor lente. We designed a lens with a smart channel to accommodate for the elevated tube. Se diseñó un lente con un Smart Channel, un canal, lo llamo un canal inteligente para que pudiera ir por encima de esa área. There was no longer any staining over the tube, but there was staining elsewhere.
No teníamos entonces ningún tipo de tinción por erosión encima del área del tubo, pero sí teníamos un poquito más de erosión en áreas adyacentes. Ultimately, we both decided that the risk of wearing the scleral lens was too great. Al final del caso, al final del día, con este caso, entendimos que era demasiado riesgoso utilizar un lente escleral en un caso como este, And it may compromise the function of the glaucoma tube, and we discontinued the fit. ya que obviamente podía poner en peligro la función del tubo de glaucoma y se decidió descontinuar o no utilizar el lente escleral de manera final en este caso. Doctors, can I stop you for 1 second? By all means. Yes. So in Latin America, practitioners are not used to the smart channels. This is Okay. completely new to them. Can you Yes. please elaborate a little bit more on what the smart channels are? By all means. Ok, chicos, lo que les quiero decir es que el doctor se refiere a unos canales inteligentes que tienen estos lentes esclerales. Eso es algo totalmente nuevo para América Latina. Por eso es que yo quiero que él nos explique un poquito más qué son esos canales inteligentes, ya que esto es tecnología propietaria de Boston y ninguna empresa que yo conozca los tiene. Así que, ¿por qué no dejamos al doctor que nos explique un poco más qué son estos canales? Doctor, please. Yes. So the channel is illustrated here, and El it is a tunnel that that is carved into the side of the lens so that it's a little higher. El canal, lo pueden ver donde, cuando el doctor lo marcó con su... Doctor, can you use the laser pointer over it? Can you put Yeah. the laser? No, ese. El canal, ese es el canal. El canal lo que se hace es que se talla, obviamente está en la parte posterior del lente, y se talla un área, acá le llamamos canal inteligente o Smart Channel, y ese canal está diseñado para que entonces, como no hay tejido en esa área, no toque y no cause una abrasión en esa parte en específico. So Obviamente, yes. I'm sorry. So the channel would be over the tube so that it's not pressing over the tube. It's like a tunnel. Entonces, ese canal, lo que estamos creando básicamente es un túnel, va por encima de ese tejido y no lo lastima porque no lo va a estar tocando directamente. Es como hacerle como una casita, como hacer una pequeña cuevita en esa área, de manera que no esté tocando directamente y si no toca, no lo erosiona. So in this case, it actually helped and there was no staining over the channel. Como pudieron ver en ese caso, al hacer ese pequeño canal o esa pequeña casita o esa cuevita, como pueden ver, ya no tocaba el tubo y no causaba erosión. O sea que sí funciona el canal para no erosionar el área del tubo. Yeah. But there was staining elsewhere and the eye was just too vulnerable to getting a defect. Independientemente, aunque en el área del tubo no estaba erosionando el tejido, sí en el área adyacente sí. Y como el área adyacente se estaba erosionando, pues por eso es que se decide que era muy peligroso continuar con un tipo de adaptación como esta. The channels can be placed anywhere on the lens when you order it. You can order it in any position. Los canales, usted lo puede pedir en cualquier posición, 360 grados. Es importante recalcar que para que se mantenga en posición, usualmente este lente tiene ápticas tóricas y por eso es que usted va a poder decirle a la compañía dónde localizar el canal y las ápticas tóricas van a asegurarse entonces de que se mantenga estable y no se mueva de sitio. Great. I'm Perfect. happy to answer more questions afterwards. Excellent. So those are the bad outcomes. Esos eran los malos. However, as you know, not all things are bad with scleral lenses. Ahora vamos con los buenos. In fact, there are many advantages and good outcomes that result from a properly fit scleral lens. Here is a list of some benefits that many of you are familiar with. Y como ustedes ya saben, de tanto que hemos hablado de lentes esclerales, hay muchos casos en los cuales hay muchas ventajas y cosas buenas que podemos sacar al adaptar lentes esclerales. Aquí hay una lista de los beneficios, muchos de los cuales ustedes pueden estar familiarizados con ellos. So these are some of the many benefits.
And the first one is support or protection of the ocular surface. Una de las primeras ventajas que tenemos, y es un gran beneficio, es darle soporte o protección a la superficie ocular. One of the benefits of protecting the surface is the treatment of persistent epithelial defects, or PEDs. Uno de los grandes beneficios cuando trabajamos la superficie ocular es poder manejar defectos epiteliales persistentes en ese tejido corneal. O en inglés es PED, pero son defectos epiteliales persistentes. There are many conditions that can lead to PEDs. Two broad categories in which they often come are neurotrophic keratopathy and limbal stem cell deficiency. Hay muchas condiciones de la superficie ocular en las cuales podemos tener defectos epiteliales persistentes. Ejemplos de estos son queratitis neurotrófica o áreas donde hay problemas de las células limbales. Here's a patient who had persistent epithelial defects that wouldn't heal with medical management. Esto es un caso de un paciente donde tenía un defecto epitelial persistente que no sanaba independientemente del tratamiento médico que estaba llevando. She had been treated with Oxervate, which is a new medication for neurotrophic keratopathy. Estaba siendo tratada, es una fémina de 3 años de edad, tenía queratopatía neurotrófica y llevaba 8 meses de tratamiento con Oxervate, es un medicamento que se usa específicamente para queratitis o queratopatía neurotrófica. But the defect occurred and it would not heal. Independientemente del tratamiento, con un medicamento especializado no sanaba el epitelio. Over the course of several days of overnight wear, the defect healed. Con el uso de varios días, obviamente uso nocturno, el epitelio fue sanando a través de los días. We would apply the device in the clinic with 1 drop of antibiotic in the lens reservoir along with a preservative-free saline. La manera que se usa el tratamiento es utilizar el lente escleral básicamente como un lente de vendaje. En la bóveda de este lente se podía aplicar el antibiótico Vigamox en el reservorio y con salina no preservada. Vale la pena recalcar que el Vigamox es un antibiótico que no tiene preservantes. Quizás esa es la razón por la que se utilizó, porque obviamente se utilizaba salina sin preservantes y un antibiótico sin preservantes. She would wear it overnight and we would examine her in the morning. La paciente dormía con este lente, con ese medicamento y salina, y lo que se hacía es que en la mañana siempre, en cada uno de esos días, se verificaba en la mañana qué estaba sucediendo, a ver si estaba mejorando o no. It healed very rapidly within the first 4 days. Sanó extremadamente rápido durante esos primeros 4 días. And by the 5th day, it was almost healed. Y para el 5º día estaba casi ya sanada. This happened over the course of a little more than a week, and the eye responded with just a little bit of staining on day 8. Este tratamiento tomó básicamente una semana, respondió sanando sin problema ninguno, y como pueden ver, ya para el día 8, lo que tenemos es un poquito de queratitis muy sencilla. Comparing the pictures between day 8 with day 1, you can see the dramatic difference in the healing of the surface that did not occur over several months prior with various other treatments. Podemos ver, si comparamos las fotos de día 1 con las fotos de día 8, podemos ver la diferencia inmensa de cómo el tratamiento funcionó. Y vale la pena recalcar que llevaba tratamientos de otro tipo de tratamientos por varios meses y nunca había sanado, y con el uso del lente escleral sí logró sanar. At her last visit with us, her vision had improved from 2400. En la última visita que nos hizo, su visión había mejorado a partir de 2400. When we first examined her in August 2019 to 2040 with a scleral lens in March 2020.
hasta un 2040. Ya ella empezó en agosto de 2019, ya para marzo de 2020, de 2400 a 2040 había mejorado su visión. This vision is roughly equivalent to her right eye. Y esta visión es básicamente equivalente a la que tiene en su ojo derecho. As well, you can see the resolution of the central haze. More underlying iris and pupil detail can be observed in the most recent photo. Podemos ver claramente la resolución del problema. Obviamente podemos ver cómo la palabra en inglés es haze, que es como esa opacidad que había en la córnea, aclaró de una manera dramática. Next is an 82-year-old patient who had a history of Fuchs dystrophy and 3 failed corneal transplants in the right eye. El próximo es un caso de un paciente de 83 años, historial de distrofia de Fuchs y había tenido 3 trasplantes de córnea fallidos en el ojo derecho. She presented after having a keratoprosthesis, but had difficulty with a soft contact lens secondary to dryness. Ella se presentó a la clínica después de que se había puesto una queratoprótesis en ese caso y tenía dificultad con el lente de contacto blando secundario a resequedad y molestia. The soft contact lens is necessary for lubrication and to prevent desiccation and ultimately breakdown of the surface of the graft at the interface of the K-probe. Cuando usamos el famoso K-Pro o la queratoprótesis, es importante la utilización de un lente blando encima de la queratoprótesis, porque esto previene de que se seque el área y que los tejidos se lastimen y que entonces obviamente pueda fallar ese trasplante que se hizo. You can see that there is significant staining and a defect in the graft tissue right here. Como podemos ver, hay una tinción significativa y un defecto en el tejido que está trasplantado, específicamente en el área que el doctor está moviendo el cursor. She was fit with a scleral lens and her acuity improved to 2070. Se adaptó con un lente escleral y su agudeza visual mejoró a 2070. Si se fija, anteriormente a eso tenía una visión de cuenta dedos a 2 pies y de cuenta dedos a 2070. The defect on the graft tissue healed and healthy cornea resulted. She is still doing well 5 years afterwards. Agraciadamente, con el tratamiento del lente escleral, el defecto se resolvió y estamos súper contentos que lleva 5 años con esa córnea saludable sin que se esté lastimando de nuevo. Here are some other examples of PEDs in various other conditions. Aquí vemos algunos otros ejemplos de defectos epiteliales recurrentes en varias condiciones. In each case, the defect had not healed under conventional management. En cada uno de estos casos, el epitelio no ha sanado de por sí solo usando el tratamiento original. Para especificar, el primer caso es diabetes, el segundo caso es problemas con las células madres y el tercer caso es graft versus host disease, que eso cuando ocurre un trasplante de cómo reacciona la córnea. Todos casos, el último caso es un trasplante de córnea. But it responded well. Each case responded well with overnight wear of scleral lenses in the treatment regimen that was outlined for the previous patient. Todos estos casos, aunque son casos bastante difíciles de trabajar, respondieron perfectamente a el uso de un lente escleral. La última, gracias al doctor Leonardo Orjuela, es que injerto versus huésped es la condición en español. Para continuar con mi español. In addition, we have found that active neovascularization of the cornea can be treated with scleral lenses. También nos hemos dado cuenta que neovascularización activa de la córnea puede ser trabajada con lentes esclerales. This is a case that was published by our doctors in Eye and Contact Lens.
Esto es un caso que fue publicado en la revista Eye Contact Lens por los doctores de la clínica Boston Site. This patient had active neovascularization as evidenced by the blood vessels, but also associated haze from leakage of the fragile corneal blood vessels. Este paciente tenía neovascularización activa y además de todo eso tenía también opacidad siendo causada por el derrame de los mismos vasos sanguíneos que estaban en esa área. After wearing the lens for 6 months, the vessels are less active. Después de haber utilizado el lente por 6 meses, esos vasos sanguíneos estaban menos activos. Como ven, se ve mejor, hay un poco de regresión de los vasos. Over the course of several years, the haze gradually resolved and the neo became inactive. Y el manejo con el lente a través de varios años hizo que hubiera regresión de los vasos sanguíneos, el haze o la opacidad se fuera disminuyendo. Mírela cómo compara a los 6 meses cuando lleva el lente Pro C y hasta 2 años después. 4 years later, the cornea is much clearer. 4 años más adelante, la córnea está mucho más clara. Similar results happen with corneal scars or haze, and we call that corneal remolding. Pues muchas veces pasa algo similar cuando hay cicatrices corneales o opacidades corneales. Y le llamamos a eso el término que ellos han determinado para cuando se mejora el paciente que tenía cicatrización corneal o haze o opacidad corneal, es corneal remodeling, que sería en español quizás moldeo o un remoldeo corneal. ¿Qué crees, Leo? ¿Cuál sería en castellano la palabra más adecuada? Moldeo corneal, remoldeo corneal. This patient had a history of herpes simplex viral keratitis that left her left eye looking like this. Este paciente tenía un historial, nos dicen moldeo corneal, sería quizás el término en español castellano, mejor término. Un paciente con queratopatía neurotrófica, 44 años, historial de queratitis por el virus de herpes simplex, y tenía obviamente queratopatía neurotrófica. She had a history of neurotrophic keratopathy and her entering vision was 20/70. Como les comenté, queratopatía neurotrófica y una agudeza visual en ese momento de 20/70 en su ojo derecho. She was fit with a scleral lens with these parameters. Se adaptó con un lente escleral con los siguientes parámetros, como pueden ver ahí: curva base 7.9, poder negativo 0.75, diámetro 18, con material Equalens 2. She wore it every day, and this is what the eye looks like 6 years later. Esta paciente usa ese lente todos los días y esto es como luce después de 6 años. We have called this corneal remolding and conclude that there is a therapeutic effect of the liquid reservoir under the scleral lens. Estos pacientes nosotros hemos determinado que, según básicamente el término que ellos acuñaron, el moldeo corneal, ellos entienden de que en cierta manera hay un efecto terapéutico que está dando por el reservorio que tiene el lente. This effect restores the cornea's natural physiology that results in healing of haze and scarring in a neurotrophic cornea. Este efecto que entendemos que se da por el moldeo corneal restablece la fisiología natural de la córnea y resulta en que básicamente disminuye la cicatrización y la opacidad en una córnea, en este caso neurotrófica. Here's another example of a patient with HSV keratitis. This patient is an 8-year-old male who also had corneal haze and feeder neovascular vessels into the cornea. Esto es otro casito, en este caso un niño de 8 años de edad, donde se presumía de que tenía historial de herpes simplex también. Vean cómo está el defecto epitelial y hay ciertos vasos sanguíneos, cierta neovascularización en el área específica. 2 years later, the haze is much less dense and there is only a trace of ghosted vessels where the previous active feeder vessels were. 2 años más adelante, obviamente es clara la reducción en la opacidad y la neovascularización,
después de 2 años de tratamiento. Importante recalcar que esto es un caso de un niño de 8 años. Como pueden ver ahí, la agudeza visual 2040 que entrada y 2020 hasta después de 2 años de utilizar el lente Procé. His entering acuity at 2040 improved to 2020 and remained so after 2 years of scleral Exacto. lens. Le repetimos, la agudeza visual de entrada era 2040 y mejoró a 2020 después de 2 años. So in conclusion, there are several things that we should keep in mind. Para concluir, debemos tener en cuenta ciertas consideraciones que debemos tener en mente. Special consideration should be given to the limbal area when fitting scleral lenses. Una de esas consideraciones especiales es estar pendientes al área limbal cuando adaptamos lentes esclerales. Adequate haptic alignment is needed to avoid potential acute or chronic hypertrophic ridges. Un alineamiento adecuado de las hápticas es necesario para evitar áreas hipertróficas o crónicas agudas en el área de la conjuntiva que recubre la esclera. Scleral lenses have prosthetic device function. Pues, hemos visto que los lentes esclerales pueden tener una función protésica en esos ojos. What that means is that it helps in protecting the cornea and restores the cornea's natural physiology. Y es importante la aclaración. Lo que significa es que en este caso una prótesis sirve como protección a los tejidos, además de restablecer la fisiología que tenía antes y entonces ayudar a sanarlos. Y eso todo independientemente de la función de corrección visual que puedan proveer. And they serve a great role in supporting the ocular surface, even in recalcitrant cases to conventional therapy. Y pueden ser también un soporte inmenso a esas superficies oculares en casos recalcitrantes. Y obviamente si los unimos a la terapia convencional o el tratamiento convencional que pudieran tener esos casos. O sea, la idea es entonces al tratamiento convencional añadirle el rol de soporte que puedan proveer los lentes como un aparato protésico. Such as in the cases with the persistent epithelial defects that healed with scleral lens wear. Y como ejemplo que tuvimos anteriormente, cuando hay defectos epiteliales recurrentes, pues el usar la prótesis nos ayuda a que, además de que provee agudeza visual en este caso, pues protege los tejidos y ayuda a que sanen. Thank you again for allowing me to share with you what we've learned and to be a part of this webinar. El doctor Alan Cook les agradece a todos ustedes que el haberle permitido poder compartir estos casos bien específicos con respecto al cuidado de lentes esclerales y cómo funciona el sistema Procé. This is my email, and feel free to email me any questions you may have. Este es el correo electrónico del doctor Alan Cook. Pueden escribirle para cualquier duda o consulta, le pueden escribir en confianza a ese correo electrónico que está ahí. Thank you, Dr. Allen. So I want to speak to the audience right now. By all means. About 5 minutes, and then we're going to answer questions. Okay. Para todas las personas que nos escucharon, Boston Sight viene a cambiar la vida de muchos pacientes en América Latina. Esta tecnología va a estar disponible en las próximas semanas ya en cada una de sus prácticas profesionales. Vamos a venir con lentes esclerales, con canales inteligentes, los cuales los vimos. Todos los lentes esclerales de esta compañía de Boston Sight vienen con cuadrante específico. Tienen una tecnología que yo nunca la había visto en ningún otro lente escleral. Vienen en el set de prueba, vienen para el ojo derecho y para el ojo izquierdo, ya que con la data y con toda la información que ellos han podido colectar durante todos estos años, demuestran científicamente que el ojo derecho y el ojo izquierdo de todos los pacientes anatómicamente es completamente diferente. Así que vienen con mucha tecnología, con unos lentes de contacto esclerales nunca antes vistos, así que por favor hagan todas las preguntas que tienen. Si tienen preguntas sobre estos canales inteligentes, qué diferencian a Boston, cualquier pregunta, por favor, este es el momento de hacerla. Vamos a contestar 20 preguntas. Le cedo el micrófono al doctor Dávila de nuevo para que las empiece a leer.
Y yo quería añadir, yo estoy súper contento de que ahora podamos hacerle llegar a todos ustedes la tecnología de Boston Site. Yo casualmente llevo trabajando con ella ya varios años atrás y no habíamos podido, y me daba pena a veces de estos casos especiales no poderle llevar la tecnología a ustedes, pero agraciadamente estamos ya con Boston Site. Lo van a tener disponible. Yo sé que muchos de ustedes se van a poner extremadamente contentos de poder tener un lente Pro C para trabajar esos casos súper especiales. Vamos entonces a las preguntas que están por acá. Sí, yo sé, Leo, que ya debe estar súper contento. Yo hablé con Leo ayer y me dijo, no te puedo creer que tenés Boston Site ya disponible, así que sí, Leo. El doctor Leonardo Orjuela, para que los que no saben, es un gran optómetra, trabaja en una de las clínicas oftalmológicas más grandes de América Latina, la clínica Clofam. Es un gran amigo nuestro y, por supuesto, un excelente investigador y adaptador de lentes esclerales. Así que esta tecnología ya va a estar disponible en tus manos, querido amigo. Very well. Let's start with the different questions just on Quark. The first one came from Daniela Corso. Her question is, whenever you insert a scleral lens with a smart channel, do I have to actually insert it in a specific position, or by itself it actually places into position? That's a very good question. Normally, once you have a stable fit, most lenses have toricity, and the lens has toricity so that the lens will align where it's supposed to be. So in most cases, you do not need to put it in exactly where you need to be. That said, I find that if I know where the channel is and I know where the tube is, I try to match it up. But if you don't get it exactly right, because of the way the lens is fit, it should find its way and settle in the appropriate place. Muy bien, la contestación era, o la pregunta que tenía la colega era, si cuando hacemos un canal, un Smart Channel, había que colocar el lente en una posición específica o si él caía en posición. La contestación es, estos lentes, y como decía Felipe, esto es otra tecnología, esto es otra cosa. Como le comentó Felipe, la caja, hay unos lentes para ojo derecho y para ojo izquierdo. Boston Sight tiene básicamente la mayor experiencia a nivel mundial por años y años y años con tanta data, y ellos pudieron hacer una caja extremadamente específica para estos pacientes porque sabemos con la data que ellos tienen que el ojo derecho y el izquierdo tienen unas características diferentes. Para contestar la pregunta, no necesariamente tienes que poner la posición porque como el lente va a tener toricidad ya integrada posterior, él puede caer en su posición. Si yo estoy de acuerdo con el doctor, lo que él comenta, yo trato como quiera de enseñar al paciente de que lo ponga lo más cercano a su posición, porque así se facilita que el lente caiga en su sitio. No es obligatorio, debe caer por sí solo, pero si lo pones o dices al paciente cómo enseñarle, cómo colocarlo en una posición cercana, aunque quede un poquito fuera, él va a caer en posición sin problema ninguno. La segunda pregunta, next question from Dr. Jorge Martínez. In the case of neurotrophic keratopathy, do you use any specific saline solution? No, we have not. We find so there are different types of saline solution out there. We just use preservative free, and it really depends on the patient. There are a lot of choices out there now. Neutrophil is new, and that could be potentially something that would be beneficial to neurotrophic, but we don't know for sure yet. Muy bien, el doctor nos contesta que no, él no usa una en específica, pero obviamente sí que sea sin preservantes. Él nos comenta también que quizás Sclerafil, que es la última salina de Bausch, para casos de queratopatía neurotrófica pudiera tener unos beneficios extra. Bueno, answer live. Don Erika says, excellent conference. She's really happy with the conference. Almudena Garcia, you have people from Spain, Dr. Alan. Oh, wow. They say good night, saludos, greetings from Spain. What time is it in Spain? It's about 5 hours more than us. So Okay. what time is it? About 10 p.m. About 10 p.m. Yes. Yeah.
Greetings from Erika Romero. Oh, okay, while using Jorge Perez, he says, while using the PROS system, things within the reservoir, and we have used, or I know they have used different substances like hypoosmolartic substances, hypertonics, and anti-angiogenics to accelerate recuperations. If that's a correct response, do you have any specific dosage for any of those different treatments? Hypertonics, hyperosmolarity agents, anti-angiogenics? Yes, so we are currently going to be doing a study with that. We don't use it a lot, just because we don't use a lot of other things other than antibiotic, just because of the nature of contamination and infection. So because everything is preservative free, there's just a higher chance of causing a problem. So the answer is we don't know yet, but we are doing some studies, conducting some studies to check these osmotic solutions. Sí, el doctor nos contesta de que sí, obviamente, mayormente lo que utilizan es salina y en la mayoría de los casos utilizan antibióticos. Sí han utilizado, por ejemplo, antiangiogénicos para trabajar la neovascularización y cosas como esas. No se utiliza mucho por el riesgo de infecciones. Yo, como les comenté en un slide anteriormente, muchas veces el antibiótico que se usa es Vigamox. Por la razón que se usa Vigamox es porque Vigamox, no sé si lo sabían, es uno de los pocos antibióticos oculares que no tiene preservantes y por eso se puede utilizar básicamente en el reservorio. Ellos sí tienen unos estudios que están haciendo para ver cómo es la dosificación en este tipo de cosas. Tan pronto lo tengamos, pues se los hacemos llegar, obviamente. Entonces, Almudena García nos pregunta, the question is, Dr. Kwok, yeah. In terms of conjunctival prolapses, what's your take while using the Boston side lenses? In terms of, sorry, can you repeat the question? Yes, conjunctival prolapse. Oh, yeah. So conjunctival prolapse is common, and we see it over a long period of time. It's more a problem if there is inflammation. If there's inflammation, then there's concern that that conjunctival tissue will adhere to the cornea. It oftentimes, though, when you take it off, the prolapse just comes back, and it's not a big issue. The only time, like I said, is when there's active inflammation. Then I would treat it. Also, if the patient is symptomatic, then I would treat it as well. Okay. Any special tips on how to actually manage the situation? Yeah. So the best way to do it is what happens with conjunctival prolapse is there's too much limbal clearance. So there's too much clearance in the limbal area. So you want to decrease the limbal clearance. And it's a fine balancing act because you don't want it to touch too much, but the prolapse happens because there's too much clearance. So you want to lower it as much as possible. And then that will not allow the conjunctival tissue to come into the center. Perfect. Almudena, el doctor nos dice que sí, obviamente este tipo de cosas pasa. El mejor tip que te puede dar, la mejor orejita que te puede dar es obviamente no tener demasiado clearance tanto en la bóveda como en el área del limbo. Otra cosa, y eso lo añado yo, porque pues yo he trabajado este lente ya, estos lentes ya vienen con toricidad posterior todos ellos. Y entonces muchas veces un mejor alineamiento con los tejidos hace de que entonces no se dé tanto un prolapso conjuntival, que es una de las maneras de cómo resolverlo. Así que es otro de los tips de cómo podemos trabajarlo. I believe, actually, sorry, I believe Yes. Dr. Pita Ascari may be talking about that next week in her talk. Can you repeat again, please? I believe next week, Dr. Ascari, Dr. Pita Ascari on Wednesday, when she gives her talk, I believe she's going to be talking about conjunctival prolapse.
Ah, ok, perfect. Tenemos también un webinar pendiente con la doctora Ascari, donde ella va a hablar específicamente de cómo trabajar el prolapso conjuntival. Así que no sé, manténgase en sintonía con nosotros para que tengan toda esa información. Okay. We have a question from Cecilia Becerra. Good afternoon, Dr. Crook. Patient with Steven Johnson's. Do you add autologous serum to solution without preservatives? Normally, whenever you treat these patients? No, we do not. We're very conservative, and we don't put in many things other than the saline. Some patients will use autologous serum in addition to the lenses, but we don't put it in the reservoir. Sí, el doctor me dice que, bueno, ellos son bastante conservadores en todo lo que ponen dentro del lente. Obviamente, en teoría sabemos que se puede utilizar, pero ellos no muy comúnmente lo hacen. Monica Seracio, she asked, does these lenses are going to be available in Argentina? I don't know. We have to ask I hope Felipe. so. Yes, you have to ask Felipe. Felipe, nos preguntan que si los lentes estarán disponibles en Argentina. Si quieres comentar algo con respecto a eso. Bueno, la meta es que estén disponibles para todo Sudamérica. Cuán pronto, cuánto tarde, pues eso podemos trabajarlo más adelante, pero la meta es que sí. La meta es el mundo entero. Es nuestra meta. Nos pregunta Erika Romero de México también por lo mismo. La meta es que lo podemos tener desde Canadá hasta la Patagonia sin problema ninguno. I believe our leadership is working hard to make it happen, though. Yes. One question from Claudia. Can we use a scleral lens in a case where the ulcer is the origins or the etiology is mycotic? Oh, good question. I probably would not. I would treat the ulcer first. El doctor nos dice que básicamente ella trataría la úlcera primero y después entonces con el lente. No lo usaría como hasta ahora, su opinión es que no lo trataría una úlcera micótica y utilizando el lente como tratamiento. No sé si hay, no te preocupes que la doctora Karen Carrasquillo, que es la que está encargada de la clínica Boston 6, está escuchándonos también. Si hay algún caso en el cual se podría, reportado que ellos tengan de úlceras por hongos o úlceras micóticas con este tipo de lente, yo sé que ya no los puede hacer llegar y se lo hacemos llegar a todos ustedes sin problema. Actually, all the ulcers or the defects that we treat, they weren't infectious. They were just defects that didn't heal. So they weren't active infections. Normally, if there is an active infection, that should be treated first. Excelente. Sí, el doctor aclara de que todos los defectos que ustedes vieron en esta charla eran defectos donde no había una infección no había una infección aguda activa. Eso lo que quiere decir es, ya la infección se había trabajado, no hay un proceso infeccioso, pero sí entonces el epitelio no estaba regenerándose. O sea, lo que queremos decir es no había una infección activa con el lente cuando se estaba poniendo. Obviamente se pone antibiótico para evitar infecciones, pero no era que estaba el proceso activo. Es buena esa aclaración porque pasa lo mismo cuando hay, por ejemplo, una úlcera por virus, por herpes simplex, por el virus de herpes simplex. Una vez que se trata o se maneja oftalmológicamente esa úlcera, y entonces con el tiempo, una vez que ya se tranquilizó, no está activa la úlcera, pero sí hay un defecto epitelial, pues entonces se utiliza el sistema ProC para ayudar a sanar el epitelial. Pero obviamente ya se trató desde antes con sus medicamentos, como Dios manda, a nivel de oftalmología. Dr. Andrea Alonso Ascos, in which type of cases will we use this type of lenses? Are any contraindications for their use? Are there any? So we use it for correcting vision for keratoconic patients, for for ocular surface disease, the severe dry eye. The contraindication would be if there is a active infection in the eye. Perfect. So if there's an active conjunctivitis, a bacterial, or someone said mycotic, then the scleral lens shouldn't be worn. Excellent. El doctor nos dice, Andrea, de que este lente es un lente escleral
como cualquier otro. Lo que pasa es que es mucho más, quizás más especializada para otros casos también, para el efecto PROCE, pero este lente lo puede usar para cualquier tipo de caso. Obviamente, siempre y cuando no esté contraindicado. Hay condiciones que sabemos que contraindican el uso, las mismas contraindicaciones que cualquier lente escleral. Pero el del Boston Sight es un lente escleral de una tecnología mucho más avanzada que puedes usarlo para casos desde el más sencillo hasta el más complicado sin problema alguno. Carmen Ferrari is asking us, after how much do you wait in order to fit a scleral lens in a keratoprothesis? How much do you usually wait on when we are ready after? That's a good question. So normally the K-Pro needs a soft lens to lubricate it, and sometimes that's not. So we don't normally fit a scleral lens on a K-Pro because the soft lens will do well. But if it doesn't do well, then you can fit it probably soon afterwards, probably like a month or two afterwards. But these cases, obviously, they have a K-Pro because it's very serious. So you would have to watch it very carefully. Que el doctor nos contesta, usualmente 1 o 2 meses después de la cirugía, cuando ya está estable los tejidos, de manera común es que se utilice un lente blando, quizás de diámetro grande, encima de esos tejidos para protegerlo y que no se seque el tejido, pero en el caso que vimos en particular era que ya había de por sí problemas con el lente blando, y como se utilizó el sistema PROCE para, obviamente, poder trabajar el caso, o el lente Boston 6 sin problema ninguno. Pero normalmente no es que todos los casos de keratoprotesis se utilice un lente como este. La razón específica era que había problemas con el blando y por tanto ayudamos fisiológicamente al tejido con el sistema de Boston Sight. El doctor Enrique Bermúdez nos pregunta, el doctor Enrique Bermúdez asking us if we use with these lenses any type of any specific medications. I guess you have answered that already. Yeah, typically not. Típicamente no. Hay casos que se pueden obviamente trabajar de doctor Enrique Bermúdez, pero no es que en todos los casos lo utilicemos. ¿Okay? Y another question from Alejandro Vargas Correa. If we have a patient with maybe a PKP and we have maybe signs of rejection, can we use a scleral lens in order to avoid that rejection or maybe regress the rejection? Yeah. So if the graft is rejecting, there are many factors. If it's an old graft, then it could be just rejecting on its own. And in any case, the eye should be treated typically with topical steroids or anti-inflammatories to stop the rejection or failure episode. So usually when that's the case, the scleral lens shouldn't be worn. Como regla general, el doctor nos comenta de que cuando hay síntomas de un rechazo de trasplante, pero recuerde que tenemos un rechazo y tenemos una falla terapéutica total, pero cuando hay inicios de rechazo, obviamente lo que se recomienda es tratamiento oftalmológico para ese rechazo, que usualmente son antiinflamatorios y antibióticos, que es lo que utiliza, y el lente como tal no tiene una función para aguantar, o sea, no es una indicación para que se quizás retardar un rechazo de trasplante de córnea. No es una indicación específica. No sé si después Karen nos quiera aclarar un poquito más con respecto a eso y lo podemos incluir también más adelante. Doctor Alfredo Huertas from Colombia. Do you have any case that you use this lens and autologous serum that you can actually share with us? No, we don't. No. I know that people do. Other practitioners do use autologous serum, but again, because of the nature of the preservative-free, we're just very careful to not want to cause any infection in the eye. If the patient needs autologous serum and the scleral lens, then the eye is probably the ocular surface is probably pretty compromised, and the last thing we want to do is cause infection. We don't do it,
but I know other doctors that have done it. El doctor nos dice de que él no. Obviamente sí hay casos donde se usa ser autólogo. Volvemos. También la doctora Karen Carrasquillo, que está encargada de la clínica de Boston Site, está escuchando esto. Yo sé que podemos prepararles para todos ustedes. Si hay uno de estos casitos por ahí que están guardados, pues se los podemos conseguir más adelante sin problema ninguno. Esto ya de medicamentos los hablamos también. That interesting question. Dr. Carlos Ferrerio asks us, what are the parameters that we have to give the laboratory in order to calculate those smart channels? So with Boston Site, we actually have, when you order it, you go right to the screen and you order it right where you want it. So there's a diagram, there's a picture, and then you specify where you want it according to the picture. So when you sign up, we can show you exactly how to do that, and it's actually very easy to do. Carlos, la contestación es, bueno, obviamente esto es nuevo para ustedes, pero la plataforma de Boston Site tiene una área donde tú vas a poner todos los parámetros que tú quieres hacer de cambios, lo que quieras trabajar con respecto al lente. Obviamente, sabemos que ya hacer una cosa como un Smart Channel no es algo que es tan sencillo y tan fácil, pero no te preocupes porque usando los consultores que tiene la compañía, más entonces el programa que se te provee a ustedes para poder trabajar los casos de lente, no vas a tener problema ninguno. No entro ahora porque no tenemos el tiempo, pero no te preocupes porque más adelante se va a aplicar todo eso y se van a dar webinars de cómo, obviamente, calcular todo eso. Esto era mayormente un webinar. Y como dice la doctora Carraquillo, es muy fácil con el software. Lo que pasa es que no me puedo poner en este momento a explicar el software completo porque eso la más de por sí es una clase sola, ¿verdad? Pero no te preocupes que sí lo vamos a trabajar. Es un sistema muy intuitivo y es fácil de hacer. Así que no te preocupes que sí lo tenemos para ti y para ayudarte a trabajar este tipo de casos especiales. Aldo Mira nos pregunta, Aldo Mira is asking us if the smart channels can be done in any diameter. Yes. Sí, básicamente la contestación es sí, Aldo. Obviamente deben haber algún tipo de limitaciones, porque, obviamente es un lente externo, hay alguna limitación en términos de espacio, grosor, pero con la experiencia que hay es que para los casos donde tenga que hacer falta el canal de Smart Channel, deberías poder trabajarlo sin problema ninguno. Recordemos que Procee también se trabaja de 14 hasta 23 milímetros, o sea que estamos hablando de que en términos de diámetro, puedes trabajar mucho sin problema ninguno. Doctor, la última pregunta. Another question is, recordemos también que Boston Site, estamos hablando de 16 a 19 milímetros, es el uso del lente escleral Boston Site. En Procee hasta en Boston Site, que es el lente que vamos a trabajar, que es el lente que estamos pensando ahora, pues de 16 a 19. Another question is, can we use large diameters in pediatric patients? You can. So it depends. It depends on the eye. Large really is relative. So for a pediatric patient, an 18 or 17 millimeter lens that we normally put would be small on a adult, would be regular or large on a pediatric patient. It really depends on the individual case, but there's nothing to say that you can go as large as you need to. Exacto, como dice el doctor, el diámetro grande es relativo. Obviamente, si estamos hablando de pacientes pediátricos, asumimos que es un ojo pequeñito y obviamente quizás un diámetro 16 para ese ojito sea algo grande, ¿verdad? Ahora, si es un paciente ya adulto con un HBI de 12.5, 12.8, quizás el diámetro grande para él es 18, 19. Como dice el doctor Kwok, depende del tamaño de lente que estamos utilizando. Sí, se puede utilizar diámetro grande para pediátrico. En este caso, quizás no estamos hablando de un 19 porque obviamente no cabe en el ojo, pero quizás un 16 para ese paciente sea grande y se puede utilizar. Nos pregunta Claudia Lara que si los tubos que estamos hablando son para glaucoma. Sí, estamos hablando específicamente de los tubitos para cuando están los stents para glaucoma. Eso es lo que hemos hablado todo el tiempo. Okay. One question Claudia asks us,
how do we should care for these lenses if we are using any type of medications, any special care? Medications like glaucoma or Yes, like anything. glaucoma, for example, like the cases you have in which you use Vigamox or things like that. Right, right. So in terms of the care, the disinfection and cleaning is important as long as that's done well. So we like to use hydrogen peroxide as the disinfectant, and usually an alcohol-based cleaner. We used to use Lobov that was available here. It's no longer available here, but Miraflow, I believe, is available internationally. That is alcohol. That's an alcohol-based cleaner, daily cleaner. So we recommend that along with a hydrogen peroxide disinfection overnight. El doctor nos dice, Claudia, que sí, que obviamente en un caso como ese es importante utilizar un buen sistema de mantenimiento para que esos lentes queden limpios y desinfectados. Algo tan sencillo como sistemas de peróxido son suficientemente buenos como para trabajarlo, o en un caso más específico también algún tipo de limpiador a base de alcohol, si hiciera falta. Pues yo te diría que usando peróxido no debes tener problema ninguno. Nos dice... Carlos Ferrari asking if we're using the lenses for treatment on a neurotrophic keratopathy, the use of antibiotics in the reservoir, can it spoil the lenses? Can it damage the lenses at all? No, it will not. They will not damage the lenses. La contestación es que no, Carlos. El usar ese tipo de medicamento, por ejemplo, como Vigamox, no va a dañar el lente para nada. No tienes preocupación. Como nos preguntó la colega anteriormente, sí, una buena limpieza, obviamente. Modena, she said, thank you for the answer that you have given so far. La doctor Ángela María Romero, from Colombia, but she lives right now in Dominican Republic. Whenever you're using Vigamox in the reservoir, sometimes I recommend patients to replace the saline solution. For example, maybe half a day. Can the patient instill that in the morning and maybe after the post use it again at midday during those days using Vigamox? They can. If they do, I would recommend cleaning it well and rinsing it well before reapplying it. If they were to do that, I can see the benefit of that. If they keep it on all day, that would be okay too. But if they do take it off, I just recommend cleaning it very well before reapplying it, reinserting the lens. Si el doctor me dice que sí, Ángela María, podrías obviamente hacerlo, pero simplemente si cambias el reservorio, pues lo limpias bien antes de colocarlo de nuevo sin problema ninguno. Dr. Georgina Reynoso is asking us, is this lens like the iPrint Pro? No. iPrint Pro, good. iPrint Pro is a molding technology. So we don't do a molding technology. We pros, we have a lot of customization, but it's not the same as iPrint Pro, no. No es un lente similar al iPrint Pro. El iPrint Pro es un lente que se usa por molde. Esto es un lente que se puede trabajar de varias maneras. Similar al iPrint Pro se puede hacer con un topógrafo escleral, lo puedes hacer, o con una caja de pruebas, no tiene que ser topógrafo escleral. Hay varias maneras de trabajarlo, pero a diferencia del iPrint Pro, no es por molde. Dr. Leonardo Juela asks us, in cases with aniridia, can you manage some of these cases with lens that like this one? Yes. We have several patients with aniridia, and they have definitely ocular surface disease, and scleral lenses would help, certainly. Sí. Si nos dice el doctor Kwok, que obviamente casos de aniridia son buenos casos para trabajar y tienen casos con respecto a eso. One more question, please, Dr. Davila, so that we can let Dr. Koch go. Yes, we're squeezing Dr. Koch here. No problem. No problem. It's my pleasure. Última pregunta. Sí, estoy buscando la que ya lo que quedaban eran como que 2 o 3. Hay unas son repetidas. Estoy buscando una que no. Esta es interesante. Dr. Carlos Julián Rodríguez is asking us, can we use a scleral lens in a blind eye, but the thing is that the patient has pain in it?
in order to decrease the pain, a blind eye with pain? Yes. There are cases where that would be beneficial. The problem may be at night. Like it can only be one during the day, so the pain would still be there if they're not wearing it. If the eye truly is blind, then like if it's NLP, no light perception, then they may want to consider just a prosthesis, like taking the eye out, because if it's truly blind and it's painful. I had one patient who had that, and she was actually much happier once that operation was performed and the eye was removed. Sí, el doctor nos dice que en caso de un ojo ciego, por dolor, sí se puede utilizar el lente para proteger. Yo les puedo decir que yo he utilizado lentes claras y la indicación es protección de la superficie ocular. Un ojo, por ejemplo, un ojo que tenga queratopatía bulosa, vieja, yo he utilizado lentes claras para proteger el tejido y evitar el dolor. Un ojo ciego ya que no funcionaba. Obviamente hay que tener cuidado con lo que estamos haciendo. Y depende por qué razón ese ojo tiene dolor, ¿verdad? Pero hay casos de que la pregunta no fue específica, pero dependiendo del caso, pudiera sí o no. Yo creo que con esto ya básicamente terminamos. Hay varias preguntas de canales y cómo hacerlo, pero todo eso lo vamos a discutir más adelante. No se preocupen en detalle. Ahora nos van a tener por mucho más tiempo con Boston Sight, trabajando con todos ustedes y llevando esta tecnología excelente. Te paso el micrófono, Felipe. Listo, muchas gracias a todos por haber participado. Nos vemos el próximo martes. Los vamos a dejar descansar por algunos días. El próximo martes retomamos nuestro ciclo. Dr. Allen, I have no words to thank you enough for being here today. Happy Friday to you. I hope that you have a really good weekend. Thank you, Dr. Davila, for translating, and thank you to everybody that heard us today. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Mil gracias. Un fuerte abrazo, un feliz fin de semana para todos y estamos en contacto. Seguimos trabajando para ustedes. Unidos somos más fuertes. Un fuerte abrazo. Thank you very much. Happy Easter to everyone. Happy Easter to you too, Doctor. Take care. Bye.